A ver, bien, eh, muchachos, chicos, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser la materia de estadística, ¿ya? Si están aquí es porque o bien van a ver estadística uno o bien van a ver estadística 2, ¿ok? Recuerden que esta clase les sirve a ambos, tanto a los que ven estadística uno como a los que ven, perdón, estadística general, no dos. De hecho, si son de estadística 2 no les sirve la clase, por si acaso. Eso es en otro, eso es aparte, ya. Pero si son de estadística uno general, esta clase va dirigida para ustedes. Recordar una cosa importante, por ejemplo, muchos confunden esto, ¿no? Recuerden que estadística uno está principalmente para las carreras como lo son la misma carrera llamada estadística. Estadística uno también es para todo, por ejemplo, para economía, para matemáticas, creo que industrial, creo que era. Industrial y se me pasa una. Claro, sí. Administración de empresas y auditoría. Puede que se me esté escapando alguna, pero principalmente estadística uno la ven esas carreras. ¿Ok? Ahora, en cuanto a general, en cambio ya la ven casi que todas las carreras, porque la ven desde lo que viene a ser chicos de, ya sean de cualquier facultad, pueden ser de FATCOM, pueden ser de ingeniería, pueden ser ah, de FinCP, pueden ser de, o sea, puede ser cualquier carrera. Todas las carreras que ven estadística, ven esta, estadística general, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre estadística general y estadística uno? Pues principalmente son los temas, ¿ya? Lo primero, y esto tienen que considerarlo bastante bien, ¿ok? Básicamente, el primer parcial, o sea, toda estadística uno, el primer parcial, tanto de estadística uno como de estadística 2, solo el primer parcial, efectivamente, sí es igual, ¿sí? El de ambos. Entonces van a ver, básicamente van a comenzar con los mismos temas, que los temas van desde, por unidades, ¿no? De la unidad uno básicamente, es mediciones o sistemas de medidas, ¿sí? Que básicamente es parte del tema que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿ya? Lo primero que quisiera que sepan diferenciar es qué materia están viendo ustedes. Estadística uno es para las carreras que ven anotadas ahí, mientras que estadística general es para todas las carreras de ingeniería y toda otra carrera que ve estadística, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues que estadística uno ve más temas, o sea, pero estadística general en cambio ve todo mezclado, pero lo ven muy por encima. ¿Por qué? Porque básicamente estas carreras necesitan ver, por así decirlo, necesitan bastante o usan bastante lo que es el análisis de datos. Ah, otra carrera que se me había olvidado, gracias a la palabra datos, es ingeniería de datos o ciencia de datos, ciencia de datos. ¿Sí? Ciencia de datos también ve estadística uno, por si acaso. ¿Ya? Entonces, estas son las principales carreras que ven estadística uno y estadística general. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estadística general se ve mucho más por encima. No hay, no es que es menos, no es que es más fácil, pero, o sea, ven menos contenido en el sentido de cómo lo ven en estadística uno. Ya, esas son las principales diferencias. De ahí, al menos en el primer parcial, casi que todos los temas son parecidos, o sea, todos los temas son iguales. Solo que estadística general ve un tema de más. Ya, esa es la principal diferencia. De ahí, esto es lo que primero que tienen que saber, cuál van a ver ustedes, ¿ya? Ahora, ya una vez dada como que esta información importante para comenzar la clase, pues podemos comenzar con
un poquito de lo que viene a ser la clase. Ya. Y bueno, en la clase vamos a comenzar. Vamos a comenzar preguntándonos, ¿qué es la estadística, chicos? Entonces muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la estadística y para qué básicamente sirve? Pues lo primero que tienen que saber es que la estadística no solo son porcentajes, muchas veces se los suele obviar o solo se los suele ver o relacionar con respecto a los porcentajes, pero la estadística es mucho más que eso. Resulta ser que la estadística no es más que una rama de las matemáticas, la cual estudia los datos. ¿Y a qué me refiero con que estudia los datos? Pues la estadística básicamente recopila datos que pueden parecer que no sirven para nada, pero los fundamenta en un tipo de estudio para averiguar acerca de una característica de interés o acerca de un individuo incluso de interés. ¿Ok? Pero bueno, ¿para qué sirve la estadística si ya sabemos qué es? Lo primero que ustedes tienen que saber, antes de lo que está en pantalla, ignoren los dibujos por el momento, lo primero que ustedes tienen que saber es que en la estadística también existen ramas. Así como la estadística es una rama de las matemáticas, pues la estadística también tiene diferentes ramas, ¿ya? Entonces, la estadística se divide en dos. Una va a ser la que se denomina estadística descriptiva y otra va a ser la denominada estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros denominamos de estadística descriptiva y estadística inferencial? ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que la descriptiva lo que hace no es más que organizar, resumir y presentar datos. O eso es lo que hace la descriptiva. Sin embargo, la inferencial se utiliza para deducir, predecir o incluso generalizar. Y bueno, básicamente una explicación bastante corta entre estas dos ramas de la estadística, que son la descriptiva y la inferencial, es que la descriptiva lo que hace es que coge todos los datos y los aprende a ordenar y a presentar de manera correcta al público. No hace más que eso, ¿ya? O sea, en la estadística descriptiva nos limitamos a simplemente presentar datos, ¿ya? Sin embargo, en la inferencial, lo que nosotros tratamos de hacer no es solo presentar datos, sino que en la inferencial es donde ya se toman decisiones. ¿A partir de qué? De una deducción, de una predicción o de una generalización. ¿Esto qué indica? Pues que nosotros vamos a conseguir características o funciones en general que nos va a permitir tomar buenas decisiones. Pueden verse, este tipo de problemas se pueden ver, de hecho, en cualquier empresa, se pueden ver en cualquier problema analizado en la vida real, que normalmente están bastante llegados a la situación laboral de hoy en día. Por ejemplo, eh, digamos, una tienda que vende, por ejemplo, laptops o productos electrónicos, necesita de un estadístico, por ejemplo, para poder llegar a un buen mercado.
Eh, de hecho, es ahí donde comienza la ciencia de datos en sí. ¿Cómo, por ejemplo, alguna vez se han preguntado el por qué ustedes piensan o cliquean algo que quieren? Digamos, usted quiere una refri y entonces usted cliquea la refri y automáticamente después en todas sus redes sociales le aparecen publicidades de refri, en TikTok le aparecen publicidades de refris. Bueno, ¿a qué se debe eso? Ya. Entonces, lo que normalmente se hace en el mundo laboral, o sea, abriéndome un poquito fuera de la materia, para que entiendan el para qué es tan importante esta materia y por qué no solo es una materia, sino que se debería ver como algo que realmente sea un plus para cada uno de ustedes, como cuando ven fundamentos de programación, ¿no? Fundamentos de programación también es un plus que les puede dar a cada una de sus carreras, sin importar cuál sea, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que ¿por qué ustedes, a través de esos datos, ustedes pueden ver ese tipo de publicidades? Pues eso se debe a que existe alguien que está depurando su información a través ya sea de formularios, a través de procesos de encuestas, ¿sí? Donde se recopilan todos estos datos para así generar un algoritmo tal que les muestre este tipo de publicidades, ¿ya? De hecho, normalmente las empresas pagan por eso. Entonces, no solo pagan el servicio, por ejemplo, de las redes sociales, sino que le pagan a una persona para que esa persona se encargue netamente de hacer eso, generar la publicidad y la llegada de una carpeta, donde esta carpeta va a servir como una base para posibles clientes, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, en Ecuador existe bastante esto que les estoy comentando. Yo sé que me estoy saliendo un poquito, pero es para que vean que, de hecho, tengo un compañero que trabaja de eso, ¿sí? Él trabaja así mismo en una tienda de electrónicos y asimismo, él a lo que se dedica básicamente es a eso, a la publicidad y al filtrar información de el cómo llegar y cómo hacer una cartera de clientes para un distinto mercado, que en este caso el mercado de él no son más que los electrónicos, ¿sí? De hecho, es bastante curioso la historia de él porque él, de hecho, ni siquiera estudia estadística, ni siquiera estudió ciencia de datos. Él, de hecho, estudió electrónica y automatización. Y actualmente se dedica a eso. O sea, no es su rama, pero vamos a que tiene bastante salida laboral. Entonces, eso es como para que lo tengan claro, como para que sepan de que de el por qué es importante aprender de cero estadística. Obviamente, no es que ustedes aprenden la materia y automáticamente van a poder hacer todo esto que les comento, sino que requiere de aprender un poco más de cosas y ser un poco autodidacta, pero más o menos se va por ahí. Es para lo que sirve esto, ¿ya? Entonces, ahora, comenzamos ahora sí, volvemos a la materia. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de qué es la población y qué es una muestra. Bueno, a continuación pueden ver un par de dibujos, ¿sí? Por el momento no se va a significar nada, pero hay que comenzar a ver las características de esto de aquí, a ver cómo nosotros podemos identificar cada una de estas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de población, ¿ya? Y aquí quiero que tengan claro todos los conceptos matemáticos que tienen ya a la mano, porque si van a ver estadística, obviamente ya pasaron el pre y obviamente ya pasaron cálculo de una variable, ¿sí? Por lo tanto, hay conocimientos acerca, por ejemplo, de temas de matemáticas como conjuntos, como lógica matemática, que ustedes ya lo tienen claro. Entonces, vamos a partir de esa base, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de población y a nosotros nos preguntan qué es una población, pues una población no es más que un conjunto bien definido que tiene la característica de interés. Mientras que la muestra, pues es, primero tienen que darse cuenta de que la muestra está ampliamente relacionado a la población. Como podrán
darse cuenta, si observamos un poco la población, ¿cuál es la característica en común que tiene la población? ¿Ah? ¿Cuál es la característica en común que ustedes le ven a la población? Muchas personas. Buenas noches. Pero son perros, pues. Perro, ¿no? Son perros, pues. Esa es la característica en común que tienen, ¿no? Que todos son perros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica que los hace un conjunto bien definido? ¿Ya? Y eso es importante. En matemáticas, cada vez que hablamos de un conjunto bien definido, estamos hablando de una característica en común que tienen cada uno de los elementos. Entonces, ¿por qué este conjunto es bien definido? ¿Por qué? Porque todos son perros. ¿Sí? Exacto. Y bueno, de hecho, todos son parecidos, todos son casi igual al mismo elemento. ¿Ya? Oh, cuidado. Una población no se caracteriza por ser exactamente todos el mismo elemento, por si acaso. De hecho, él se puede llamar Kevin, él se puede llamar Arturo, él se puede llamar Carlos, y así básicamente, o sea, son completamente distintos, ¿sí me van a entender? O sea, no tienen que exactamente ser el mismo elemento para yo decir de qué son, o sea, tienen que tener una característica en común. Eso es lo principal, ¿sí? De hecho, pueden ser hermanos, no sé, alguna idea así. Entonces, cuando yo hablo población, una población tiene que tener, ¿qué cosa? Ser un conjunto bien definido. ¿Qué significa eso? Pues significa que tiene una característica en concreto y que esa característica hace que se diferencien de un grupo cualquiera. Ya. Ahora, cuando hablamos de muestra, la muestra, en cambio, lo que significa o lo que es, pues no es más que un subconjunto de la población. Eso quiere decir que este subconjunto de aquí, y ahí es donde va la cosa. Si yo sé que la muestra es un subconjunto de la población, la muestra siempre va a ser más pequeña que la población, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Mm, mm, mm. Ojo, estoy diciendo que la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, ¿la muestra siempre va a ser más pequeña que la población? Sí, 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 sí. Y la respuesta es no, pues chicos. No siempre va a ser más pequeña. Pero ahí es donde vamos a comenzar a contestar los por qué. Esta palabra subconjunto significa que un subconjunto es aquel que es o más pequeño que el conjunto original o igual, porque recuerden que algo puede ser subconjunto de algo aún siendo igual a ese algo. Eso es teoría de conjuntos, básicamente. ¿Sí? Porque recuerden, ¿no? De hecho, existe una regla que te dice esto, ¿no? De que, por ejemplo, si A es igual a B, pues eso pasa sí, solo si A es subconjunto de B o B es subconjunto de A. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues esta característica matemática, pues de que un subconjunto también puede ser igual al conjunto original. Eso significa que la muestra también podría ser igual a la población, ¿sí? De hecho, la muestra no siempre es más pequeña que la población, pero ahí es donde vamos a ver. Vamos a ver por qué la estadística comienza enseñándote sobre qué es población y sobre qué es muestra, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ver características ventajosas. ¿Ya? Resulta ser de que, digamos que nosotros queremos hacer un estudio, ¿no? Un estudio estadístico, ¿ya? Ojo, cuando hablamos de hacer procesos estadísticos, si yo hablo de hacer un estudio, por ejemplo, si quiero estudiar o hacer un estudio de la población,
Esto en estadística se le denomina como censo, ¿ok? En cambio, si yo quiero hacer un estudio de la muestra, a esto le denominamos como inferencia. ¿Sí? Entonces, estudio de la muestra es eso, y el estudio de la población sería, ¿qué cosa? Sería el censo, ¿sí? Entonces, ahora teniendo claro esto, ¿ya? Vamos a comenzar a poner una serie de ejemplos para ver, ¿qué pasaría si yo tengo el siguiente objetivo? Mi objetivo es obtener la edad promedio de todo el Ecuador. Chicos, si el objetivo es ese, obtener la edad promedio de todo el Ecuador, ¿qué sería preferible utilizar? ¿Población o muestra? Si mi objetivo es obtener el promedio de todo el Ecuador, o sea, el promedio de edad de todo el Ecuador. Ya, y ahí es donde vienen las cosas. Me dicen población. Entonces, si pensamos de una manera matemática, completamente, nos vemos sesgados. ¿Por qué? Porque al decir de que para obtener la edad promedio del Ecuador necesitamos de una población, es jodido. ¿Sí? Porque en la vida real no es tan fácil. ¿Ya? Ahora vamos a poner un poco más de contexto para ver si cambian de idea. Le hago la misma pregunta a todos los que dijeron población. ¿Cómo usted eh, obtendría la edad de toda, exactamente toda la población de Ecuador? De toda. ¿Cómo usted obtendría la edad promedio de todo el Ecuador? Bueno, capaz que la idea sería, por el momento no vamos a utilizar ninguna teoría estadística ni nada de eso, simplemente, bueno, la idea creo que más fácil y más sencilla sería ir preguntando, ¿no? Si preguntáramos a este, y ahí podríamos ir sacando. Otros me dicen, podemos ver y chequear datos oficiales, ¿ya? ¿Cuál es el problema de chequear datos oficiales? Pues que todos esos datos que ustedes sacan, por ejemplo, lo más común, el lugar más común de donde ustedes sacan los datos, normalmente es de el INEC, ¿sí o no? Porque es el Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador, ¿no? Sí. De hecho, es la que tiene la información verídica de todo el Ecuador. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un censo del INEC? ¿Alguien sabe cuándo fue la última vez? ¿O conoce de cuándo fue la última vez que hizo un censo? Recuerden el censo de hogar, ¿no? Donde pasaban casa por casa y preguntaban toda la información de toda la familia, las edades, cuántas personas vivían en la vivienda y eso. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez? ¿O no? Ya. Eh, no recuerdo exactamente si fue en el último censo. Claro, no, el último censo fue en 2022, correcto. Ya. ¿Cuántos años han pasado? 4. ¿Ustedes creen que ya no han nacido más personas desde la última vez que se tuvo información sobre eso? Sí, ¿no? ¿Cuántas personas ya han nacido? ¿Cuántas personas ya han cambiado de edad desde que tuvimos esa información? ¿Ya? Entonces, ahí es donde comienzan a haber los problemas, ¿no? Y lo que normalmente se hace en estadística
Es que bueno, ese es el problema de conseguir una base, ¿no? Ahora lo que uno comienza a hacer es, ¿sabes qué? No voy a poder usar la población para tratar de obtener la edad promedio de Ecuador. ¿Por qué? Porque la forma más lógica o la más fácil de obtenerla, entre comillas, sería preguntarle a cada ecuatoriano qué edad tiene, ¿no? Y ahí es donde está el problema, de que una, no se tiene uno la paciencia para preguntarle a todo el Ecuador, ¿así? Dos, no se tienen los recursos, no hay recursos económicos. Tres, no hay tiempo suficiente para hacerlo, ¿sí? Eh, y ahí es donde y ahí es donde vienen varios problemas. Por eso es que normalmente cuando se hacen este tipo de estudios, de hecho, los censos no se hacen cada año por eso. Los censos lo hacen cada muchos años porque realmente es algo muy costoso hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la estadística propone que el uso de las muestras. ¿Cómo se usa esto? Pues la idea es, quizás no puedo coger a todos los ecuatorianos, pero sí les puedo preguntar a un par de Guayaquil, a un par de Quito, a un par de personas, yo que sé, de Salinas y a un par de personas de Cuenca, ¿ya? Puse Guayaquil, Cuenca, Quito, que son las ciudades más grandes, y por ahí Salinas, ya. Entonces, si yo pongo las tres, pues la idea es que, como son las ciudades más grandes, pues en teoría voy a obtener la información más verídica. Entonces tendría un promedio de edad bastante cercano al original, pero nunca va a ser exactamente la edad que yo necesito. Y es que de eso se trata la estadística. La estadística no se trata de obtener un resultado exacto, sino de tratando de hacer de que el error sea mínimo, ¿ya? Y bueno, de ahí no me quiero ir a más historia, simplemente quiero que entiendan la diferencia entre población y muestra, pero es muy necesario que sepan de que para nosotros tener, de hecho, una muestra denominada como una muestra representativa, uno tiene que hacer todos estos procesos porque existen más técnicas para yo poder escoger una buena muestra. De hecho, por ahí todos de una me plantearon cuando yo les planteé el problema. ¿Qué pasa si el objetivo de mi estudio es obtener la edad promedio del Ecuador? Entonces todos de una me dijeron, quizás debemos de irnos a datos oficiales y sacar un promedio de lo que ya tenemos. Y la respuesta es que sí. De hecho, ese es el primer paso para una de las técnicas estadísticas que uno hace para obtener una muestra que es denominada como el muestreo. Y muestreos existen varios tipos, pero bueno, eso es otra historia, ¿ya? Aquí la idea es que tienen que saber la diferencia entre estos dos, ¿ya? Ahora, resulta ser de que para cada una de estas observaciones, ¿ya? Existen variables o datos. Los datos pueden ser del tipo cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, un dato cualitativo puede ser el género. Otro dato puede ser el nombre de una persona. Otro dato puede ser el estado civil, ¿ya? Y un cuantitativo, pues puede ser ya lo que ya conocemos, pues puede ser la edad, puede ser se me ocurre, mm, por ejemplo, el número de extremidades que tiene alguien, el número de viviendas y más, ¿no? O sea, pueden haber muchos datos más cuantitativos, ¿sí? La idea es que siempre sean contables y siempre sean de este tipo. Entonces, por el momento, estamos viendo de que todo esto va involucrado, ¿ya? Ahora, lo siguiente que nosotros tenemos que ver es lo que son las mediciones.
Porque una medición, por ejemplo, si yo quiero hacer una medición con respecto a una población, pues la medición con respecto a una población se va a denominar como parámetro. Y la medición para una muestra se va a denominar como estimador. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que nosotros denominamos como una medición? Pues una medición no es más que eh, cualquier tipo de medida acerca de los objetos o los elementos de mi muestra o de mi población. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son esas medidas que vamos a poder utilizar nosotros? Entonces ahí es donde entran las medidas como la media, por ejemplo, la denominada mediana y la denominada moda. Entonces, ¿qué es la media? Pues ya sabemos que es el promedio de un dato. ¿Y cuál es el promedio de un dato? Pues primero se escribe en estadística el promedio, pues es simbolizado, la media es simbolizada como X barra, así. Y se simboliza como la suma de las observaciones dividida para el número de observaciones, ¿sí? Ojo que la letra N va a ser símbolo de tamaño de muestra y la letra N mayúscula pues va a ser tamaño de población. ¿Sí? Entonces, la mediana, en cambio, es simbolizada. Por ahí depende, hay algunos que ni la simbolizan y simplemente le llaman mediana, o hay otros que le ponen X y una pestaña arriba. Entonces eso ya depende del profesor con el que ustedes la estén viendo. La mediana no es más que el dato que divide a la mitad toda la información. O sea, es el dato que está en medio, básicamente. Esa es la mediana, ¿sí? Y la moda es el dato que más se repite. Entonces, estos son los principales motivos, ¿ya? O sea, estas son las principales, por así decirlo, medidas que se utilizan para los datos. Entonces, dentro de esto, resulta que también existen varios tipos de datos, o sea, dentro de los datos numéricos. Dice, la moda no tiene símbolo. No, normalmente la moda no tiene símbolo, normalmente se la suele poner como moda mismo, pero ahí, sinceramente, va a depender del profesor. Por ejemplo, una bastante conocida sería como o sea, MO. Algunos le ponen MO, otros le ponen, por ejemplo, una letra griega que no recuerdo cuál era, que era este de aquí. Claro, o sea, la viñeta, ¿ya? Pero principalmente, por ejemplo, en algunos lados la ponen así también, ¿sí?
Pero los profesores, la mayoría, no utiliza ni la viñeta ni esto. La mayoría, ¿no? No digo que todos porque no sé exactamente cómo todos harán. Pero en su mayoría, por ejemplo, a mediana le ponen ME y a la moda le ponen MO. ¿Sí? En su mayoría. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O todo claro hasta ahí? Ya. Entonces, si no hay preguntas, seguimos. ¿Ok? Ahora resulta que existen dos tipos de datos dentro de los datos numéricos. Uno va a ser los denominados datos agrupados y datos no agrupados. Los datos agrupados se van a caracterizar por estar ordenados por la frecuencia que aparece. Cuando hablo de frecuencia me refiero al número de veces que aparece un dato, ¿sí? Cuando hablo de datos no agrupados, pues principalmente estoy hablando de vectores ordenados, vectores no ordenados. Entonces, ahí es donde entra esto. Bueno, ¿quiénes son los datos que se van a denominar como ordenados? O sea, los datos agrupados y quiénes van a ser los no agrupados. Por ejemplo, los no agrupados van a verse de esta manera. Van a ser como una observación donde tienes datos así. ¿Ya? Entonces, esto es un vector de datos no agrupado, porque no está agrupado por frecuencias. Pero esto que van a ver a continuación va a ser una tabla de datos agrupada por su número de frecuencia. ¿Sí? Ya. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues ya aquí vamos a aprender a leer estas tablas de frecuencia. ¿Sí? Entonces, digamos, esta línea de aquí, ¿cómo se lee? Pues esta línea no va a ser más que significa que la observación X1 aparece dos veces en mis datos. ¿Qué va a significar esto? Pues esto va a significar que la observación X2 aparece tres veces en mis datos. Y
la observación x3 significa que x3 aparece 4 veces en mis datos. ¿Sí? Entonces, de hecho, esto que estamos viendo aquí ya puede ser denominado como una tabla de frecuencias. Aún no es una tabla de frecuencias completa porque nos faltan más teoría que ver para poder completar toda la tabla de frecuencias. Sin embargo, es algo bastante allegado a esto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Entonces, por el momento, estamos viendo datos agrupados, no agrupados, estamos viendo acerca de poblaciones, muestras, los tipos de datos, estamos viendo cuáles son las mediciones y otra cosa importante, estas tres mediciones que les puse aquí son un grupo de mediciones denominadas como medidas de tendencia central, que lo voy a poner aquí. Medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo claro? Ya. Entonces, bueno, ahora la pregunta es, bueno, sabiendo esto, ¿cómo podemos hacer ejercicios? ¿O cómo se verían ejercicios que nos puedan salir a nosotros? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si le dicen encuentre la media, mediana y moda de los siguientes datos? Además, agrúpelos por su número de frecuencia. Dato importante, recordar que la frecuencia no es más que el número de veces que aparece un dato. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a encontrar la media, mediana y moda entre estos datos. Ya, ¿sí? Entonces comenzamos. Primero vamos a sacar la media. Si queremos sacar la media, pues esto va a ser x barra es igual a... ¿Cuál era la fórmula de x barra? La suma de cada observación dividida por el número de observaciones. Entonces, miren, cada una de estas es una observación. Por ejemplo, esto es una observación. Esto es una observación. Esto es una observación. Entonces, lo que te pide es que, fíjense que esta fórmula
¿cuántos números, cuántas observaciones tengo? O sea, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10. Eso quiere decir que esto se va a ver como x1 más x2 más x3 hasta 10, ¿no? X4 más x5 más x6 más x7 más x8 más x9 más x10. Todo esto va a estar dividido para 10. ¿Sí? Pero ¿quién va a ser x1? ¿Quién va a ser x2? ¿Y quién va a ser x3? Pues x1 es este, x2 es este, x3 es este. Pero ahí es donde viene algo importante, chicos. ¿Sí? Resulta ser de que para yo poder ponerle estos números de observación a mis datos tienen que estar ordenados. Si no, no sirve. ¿Mis datos están ordenados? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Están ordenados o no? No, no. Entonces, como no están ordenados, tengo que ordenarlos. Entonces, ese va a ser el primer paso antes de intentar calcular esto. Entonces, esto va a ser uno, uno, 2, 4, 6, 7, 7, 10. Y bueno, me falta un 4, ¿no? Entonces, ahí sí, x1 pues va a ser este, x2 va a ser este, x3 va a ser este, x4 va a ser este, x5. Ya, y así estaría. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que reemplazar. Entonces, pues sería esto, uno más uno más uno más 2 más 4 más 4 más 6 más 7 y más 7 más 10. Y todo dividido para 10. Entonces, si sumo todo esto, pues me quedaría 5 y 8 13 13 y 6 19 19 y 7 26 26 y 7 26 y 7 30 33 y 10 43. Pero 43 dividido por 10 sería 4,3. ¿Sí? Y esta sería la media. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que todo está claro y es tal cual como lo podemos sacar. Ahora, si queremos sacar la mediana, tenemos que ver cuál de estos datos es. Ya, y lo primero que ustedes tienen que ver es si n, que es el tamaño de la muestra, si n es par, pues se saca un promedio de los dos datos que están a la mitad. ¿Sí? Pero en cambio, si n, que es el tamaño de la muestra, es impar, se toma ese mismo dato como la mediana. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta idea, tienen esto, ajá.
X5 y X6. Entonces, para sacar la mediana, pues simplemente sería la media entre esos dos, o sea, 4 más 4 sobre 2, que eso va a ser 8 sobre 2 y eso va a ser 4. ¿Sí? Ya tengo la mediana. Ahora tratemos de hallar la moda. ¿Quién sería la moda? ¿Quién es el que más se repite? Entonces, si me pongo a ver, fácilmente podemos notar que el que más se repite es el 1. ¿Sí? Entonces, como es el 1, pues la moda, que era X sombrero, ¿sí? Acá puse la nomenclatura, ¿no? La moda va a ser 1, porque es el que más se repite. ¿Sí? Entonces, esto va a ser moda. Ya. Y eso sería todo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y ahora vamos al último que me pide el ejercicio, que es agrupar. Entonces, para agrupar, lo que hacemos es poner las observaciones que tenemos y ya le voy a poner el número de veces que aparecen. Entonces, por ejemplo, el 1, ¿cuántas veces aparece? 3 veces. El 2, ¿cuántas veces aparece? Una vez. 4, ¿cuántas veces aparece? 2. 6, ¿cuántas veces aparece? 1. 7, ¿cuántas veces aparece? 2. Y 10, aparece 1. ¿Sí? Y esta ya es una tabla de datos agrupados. ¿Ya? Y de esa manera ya agrupamos los datos, que era otra de lo que me pedían. Entonces, básicamente la idea de este tipo de ejercicios es hacer esto. ¿Sí? Sencillo. Y miren que esto prácticamente ocuparía todo lo que hemos visto dentro de la primera clase. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? ¿O nadie tiene ninguna pregunta o ninguna duda? Ah, sí, 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 voy a subir la clase por si acaso. Sí. Déjenme ver otra pregunta. Me dicen acá. En estadística, ¿sí dejan usar calculadora? Sí, correcto, sí dejan usar la calculadora. De hecho, en las siguientes clases les voy a estar dando un tip para que usar calculadora sea bastante beneficioso para ustedes, porque de hecho solo tienen que escribir los datos y automáticamente la calculadora ya les da el cálculo de la media, mediana, moda, desviación estándar y todas las posibles medidas que pueden hacer. ¿Sí? Pero eso lo iremos viendo en la siguiente clase. Ya. Entonces, bien, prácticamente eh, hasta ahí llegaríamos a la parte de aquí. Y sin duda, recuerden que así como en las otras materias, dentro de esta materia también dentro de semestre vamos a tener lo que es un curso de acompañamiento. ¿Sí? Recordar que el curso de acompañamiento comienza a partir de que comience el semestre. Sin embargo, desde ya están activos los cupos para que puedan separar el cupo. Recuerden que los cupos del acompañamiento son limitados, entonces no hay tantos cupos más que 20, ¿sí? Entonces, todos los que estén interesados para estar dentro de estos 20 cupos en el acompañamiento, que el acompañamiento básicamente de toda la parte del primer parcial de la materia, pueden, quienes pueden estar dentro del curso de acompañamiento, pues pueden estar tanto los estadística uno como los estadística general. No hay ningún problema en aquello, porque ambos ven los mismos temas y como les dije, general solo ve un tema de más, que ese tema de más también va a ser comprendido y también va a ser visto en el curso. Entonces, ¿cuál va a ser el costo del acompañamiento? Pues va a ser de tan solo $30 por el primer parcial. ¿Qué le va a incluir a usted? Pues a usted no solo le incluye las clases en vivo, sino que también lo que le va a incluir es lo que denominamos como las grabaciones del acompañamiento, que sería básicamente todo el material que han habido todos los semestres anteriores, o sea, talleres resueltos, lecciones resueltas, deberes resueltos, exámenes resueltos de semestres pasados.
Y la idea es que utilicen todo ese material para que les vaya súper o de manera correcta y puedan practicar, de hecho, antes con nuestra plataforma, lo que viene a ser todo lo que viene a ser básicamente la materia de estadística. Ahora, obviamente, aparte de todo esto que les estoy diciendo, pues obviamente van a estar las clases en vivo. Las clases en vivo van a ser por las noches, en el horario de 9 de la noche, no, 8 de la noche, tanto lunes, miércoles y viernes, ¿sí? O sea, lunes, miércoles y viernes. Y viernes, 9 p.m., tendremos clases de estadística, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser el curso de acompañamiento. Entonces, recuerden de que solo hay 20 cupos y este número que ven en pantalla, pues es mi número. Entonces, todos los que estén interesados en estar dentro del curso, pueden inscribirme ahí. Otra cosa, si quieren separar cupo, pues también lo pueden hacer. Y me pueden capaz que pagar una parte ahora y luego dar otra parte ya en mayo, o simplemente separar su cupo y automáticamente yo ya los inscribo dentro de la plataforma para que de hecho ya puedan ir aprovechando lo que viene a ser el contenido del curso, ¿ya? Entonces recuerden de que estamos a nada de comenzar el semestre y todos los que estén interesados pues me pueden escribir al número que ven en pantalla. Y otra cosa, recuerden que también vamos a seguir teniendo clases abiertas para que puedan ver un poco más de la temática de cómo enseñamos y un poco más de la temática de lo que viene a ser estadística uno, ¿sí? Y estadística general. Entonces, bien, chicos, mi nombre es Jonathan Quiroga y eso sería todo por el día de hoy. Ya saben, todos los que estén interesados me pueden escribir por interno y eso sería todo, chicos. Un gustazo. Recuerden que les voy a subir la clase, ¿sí? Para que la puedan ver. Entonces, chao, chicos. Abarca todos los... El primer parcial. El primer parcial es el acompañamiento, ¿sí? De ahí en el segundo parcial. De hecho, también, por si acaso, para los que estén interesados en semestre completo, hay una oferta, ¿sí? Que el semestre completo les saldría en 50, ¿sí? $50 ambos semestres. Otra cosa, recuerden de que obviamente el curso de acompañamiento del primer parcial incluye el intensivo del primer parcial. Y si quiere el completo, por $50, pues automáticamente le va a incluir todos los intensivos de todos los exámenes, ¿sí? Entonces, que los intensivos básicamente son preparaciones de exámenes, donde hago exámenes una semana antes prácticamente de que sea el examen. Entonces, la idea es tener esa preparación intensiva, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Si quieren más información, ya saben, me pueden escribir por interno y nos vemos, chicos. Chao, cuídense. Buenas noches.